Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día 2 de noviembre del 2021. Vaya a comprar pan dulce, yo sé lo que le digo, ¿eh? Vaya a comprar. Si encuentra uno el año pasado va a estar medio húmedo, pero va a estar baratito. Así que si está barato ya sabe cómo viene. ¿Qué quiere que le diga? Ya estamos en la recta final de este año y todavía lo que falta que ocurra. Doctor Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo Muy anda? bien, ¿cómo están ¿Cómo le ustedes? fue con su descanso? Bien, muy bien, algo realmente recomendable, no solo por el descanso, sino por la belleza de las cosas que uno encuentra en nuestro país. Es la segunda vez que voy a Puerto Madryn. Ah, tiene que ser el lugar, así de Puerto El Madryn. avistaje de ballenas es una cosa fantástica. Es, Emocionante, es realmente, y si te pasan emocionante cerca, más. que pasen los delfines al lado de uno, que casi lo pueda tocar. Es más, primero los ves, después los tocas y después a la noche te los comés. Más o menos. Vas a ver. No, pero Guillermo realmente Ver, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Buenas tardes para Antes no todos. voy a preguntarle si durmió mucho, porque se le nota que no durmió nada, tiene nuevo corte, pero ¿qué tal los Más o precios, menos. Jorge? Nada más como una introducción para que de gente común. razonables, Yo tuve muy acá un amigo, a razonables. Jorge, que me llevó contado al otro lado, que estuvo en Ushuaia y me dijo que muy competitivos, pero muy competitivos los precios. Razonables. Te digo almuerzos. Me recomendaron el mejor restaurante de allá, el Náutico. Se come excepcional, uno de los mejores lugares donde he comido. Todo lo que es marisco y todo el resto. Con vino, 2 platos, postre, café, 4.050 pesos. Hoy vas a Tunín, a una Cazuela, pizzería, a la pizzería y te estamos dan una hablando pizza de por 1.200 mangos, 1.500 cazuela mangos. de mariscos donde estaba llena de pulpo, de todo lo que vos te imaginás estaba llena. No me diga pulpo que tengo un síndrome de abstinencia hace meses que quiero comer pulpo. Señoras, señores, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Tenemos un invitado porque hubo un importante fallo y hay Sí, que analizarlo, ¿no es cierto, doctor? sí, señor, ¿Cómo tenemos se a llama ese fallo? ¿De qué se trata Hernán. brevemente? El fallo se llama Vidal y es una sentencia de la Corte Suprema de 72 páginas donde analiza y destroza la posición del Ministerio Público y de la AFIP respecto de si el aumento de los montos, condiciones objetivas de punibilidad técnicamente se llaman, pero son los montos por los cuales sobre ellos se comete el delito de evasión o retención indebida o lo que sea, si se aumenta, si se modifican los montos, se debe aplicar el principio de ley penal más benigna o no. La Corte ya se había expedido hace muchos años con una reforma que hubo ahora, la vamos a comentar con el invitado, y una de las 4 salas de la Cámara de Casación Penal aceptó la apelación del Ministerio Público y de la AFIP cuando el resto las negaba y aplicaba la sentencia, el criterio de la Corte. El criterio siempre es bajar línea y se aplica, siempre que sean las mismas condiciones. Bueno, en este fallo la Corte le dice, cuando primero pedían plenario para unificar el criterio de la Cámara de Casación, y después la Corte le marca la cancha, como quien diría en términos futbolísticos, le marca la cancha a la Procuración, a la AFIP, dice cómo debe interpretarse cuando se rechazan por 280, que es un artículo del Código Procesal, se rechazan los recursos de extraordinarios, y acá lo que había una O sea, cantidad. ¿profundiza en la reglamentación del 280 Sí, o sí. solamente para, para estos No. casos? Profundiza y analiza perfectamente qué debe entenderse por el 280 y Le qué es ganó lo que. ahora entiendo, ese fallo le gana la movida que estaba haciendo el kirchnerismo en el Senado de reglamentarle el Senado el 280 a la Corte para que la Corte actúe según lo que quería la política. Ahora Claro, entiendo. claro, acá le está diciendo, señor, no, un momentito, después lo vamos a ver y lo vamos a comentar. Tiene 2 aspectos, uno procesal y uno penal puro.
Mientras que usted le abre, por favor, la habilita de la entrada al invitado del día de hoy, les cuento que el efecto de esta norma fue que decenas de miles de causas cayeron, Sí. de reclamaciones que estaban pendientes. O sea que la Corte acaba de hacer un trabajo de sacarse de encima infinidad de causas. Hernán, si está presente, por favor, le vamos a agradecer muchísimo que aplique cámara y micrófono. Le advertimos que está grabado como corresponde, le damos gracias por estar en el programa. Mi nombre es Claudio Charrutini. Lo dejo con el doctor Jorge Haddad y con Guillermo Gert para hablar de este tema. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están, Guillermo? ¿Cómo estás, Hernán? Presentemos, por favor, bien a nuestro invitado. Prepelici es abogado, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Tributario, un reconocido profesional en el foro y un académico ya en ciernes que ya está teniendo un lugar que se merece ya desde hace rato y sabiéndolo valorar ese lugar. Realmente es una de las figuras emergentes dentro de las nuevas generaciones. Bueno. Gracias por tan generosa e inmerecida presentación. No, es lo que siento y así te lo digo. Nos conocemos hace rato, así que sabemos de esto, y Guillermo también. Pensamos lo mismo. La invitación es por el fallo Vidal, que estaba intercambiando ideas con Claudio Cherutini para saber y entender qué era, y le decía que este fallo tiene doble trascendencia, una procesal, que es importantísima, y otra penal pura, que también es muy importante porque zanja un tema que venía siempre discutiéndose y no se terminaba nunca, y como en muchas cosas que ocurren, especialmente cuando son organismos públicos, no tanto cuando es en privados. Esto se da cuando son organismos públicos, que insisten porque la Corte tiene un criterio a ver si con la nueva forma de conformación de la Corte cambian el criterio. Entonces siguen insistiendo y siguen insistiendo. El ejemplo que siempre solía dar era las denuncias penales sobre la base de determinaciones presuntas, que la Corte se había expedido allá por la década del 70, principios, en un fallo que en este momento no me acuerdo el apellido de los dos hermanitos, pero que normalmente lo tomamos como referencia, y tenía 4 párrafos, 5 párrafos. Las presunciones sirven para ajustar, determinar impuestos, no hay ningún problema, pero sobre la base de presunciones no se pueden aplicar sanciones. Lapidario. Estuvieron hasta el 2017, que se reformó la ley 1183 y prohíbe la aplicación a la AFIP de denuncias sobre base presunta. Estamos hablando de 30 años que llegaban a la Corte, que si seguían insistiendo, presentaban denuncias penales. Bueno, esos son los criterios por el cual es tan importante esta sentencia. Y acá, salvo Guillermo que quieras agregar algo más, te pasamos a vos la pelota. No, le paso que arranque Hernán nomás. Vale. Muchas gracias. Gracias a ambos. A ver, el fallo Vidal es un fallo de clara trascendencia, es uno de los fallos en materia penal, en materia tributaria más importantes del 2021. En definitiva, porque viene a dirimir y poner fin a una discusión que ya tiene casi 4 años desde que comenzó y sobre la cual hay miles, pero literalmente miles de casos estancados en la Corte y abarrotando los instantes esperando la resolución de este tema. Y en definitiva, sobre lo que el fallo Vidal se trata, es sobre si la ley 27430 opera como ley penal más benigna o no, respecto de los hechos que habían sido cometidos en forma previa a su sanción. Si me permitís, Jorge, vamos a empezar como corresponde por el principio, diciendo que la ley 27430, que es una ley de fines del año 2017, del Boletín Oficial del 29 de diciembre del 2017, consagra un nuevo régimen penal tributario
que deroga el anterior que estaba vigente y que estaba previsto en lo que era la ley 24769, que tuvo una serie de reformas, la última de ellas en el año 2011, con la ley 26735. O sea que habían pasado ya 6 años sin que se reformara el régimen penal tributario. ¿Y por qué era importante esta reforma? Bueno, porque la ley 27.430, entre otros muchos temas, que fue una reforma importante al sistema impositivo en general, pero en cuanto a la ley penal tributaria se refiere, mantuvo el sistema de cuantías mínimas cuando reguló algunos de los delitos. Estas cuantías mínimas que ya estaban previstas, independientemente de si eran elementos del tipo, condición objetiva de punibilidad, que es una cuestión que por ahí técnica no viene al caso, lo que planteaba era que el monto debía ser mayor a determinada cuantía para que eso fuera un delito punible. Y estas cuantías mínimas habían sido incrementadas en la ley 27430 respecto del régimen anterior. Para poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, en la ley anterior, en la 24769, con las reformas que tenía, la evasión siempre era castigada si superaba la suma de 400.000 pesos, y con la ley 27.430 es castigada si se superaba 1.500.000 pesos. Lo mismo pasaba con la agravada, que en la ley anterior requería un monto de 4 millones de pesos, y en la nueva ley de 15 millones de pesos, pero este porcentaje no fue uniforme, aunque en muchas ocasiones se multiplicó por un número, no en todos los casos fue igual, y de hecho, por ejemplo, en materia de retenciones de aportes previsionales, el monto que exigía la ley anterior era de 20.000 pesos y con la nueva ley fue de 100.000 pesos, con lo cual se fijaron distintos valores, pero siempre se mantuvo para estos delitos, determinados delitos, un sistema de cuantías mínimas. Entonces el conflicto se suscita cuando el hecho que estaba sometido a un proceso penal superaba el monto previsto en la ley anterior, pero no el monto previsto en la ley 27430. Entonces la pregunta era si era aplicable la ley 27.430 como ley penal más benigna en forma retroactiva. Entonces vamos a entrar un poco primero en la explicación de qué es esto del principio de retroactividad de la ley penal más benigna. O sea, sabemos que el principio de irretroactividad de la ley penal, o sea que la ley penal no es retroactiva, tiene una excepción, y la excepción es cuando las leyes penales posteriores al momento de la comisión del delito sean más favorables, ¿sí? Esta excepción tiene un fundamento, digamos, político-social, porque se entiende que carece de un sentido dictar o mantener una pena por hechos que ya no son delitos. Y también es una consecuencia esto del hecho de que las garantías constitucionales, entre las cuales está la prohibición de aplicar una ley penal en forma retroactiva, solo se instituyen para proteger a los acusados frente al poder del Estado y el endurecimiento de las penas, pero las garantías no impiden que se beneficie a los acusados con una nueva situación legal que les es más favorable. Y en este sentido, el Código Penal expresamente, en el artículo 2, dice que si la ley que está vigente al tiempo en que se comete el delito es distinta de la que existe cuando se pronuncia el fallo o en el tiempo intermedio, siempre hay que aplicar la ley más benigna. Es más, dice que los efectos de la nueva ley se operan hasta de pleno derecho. Y por si fuera poco, el Código Penal mismo, su artículo 4, aclara que las disposiciones del Código Penal se aplican también a los delitos previstos en las leyes especiales, a menos que dispongan lo contrario, ¿sí? Entonces, este principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, además, por si fuera poco, tiene un raigambre constitucional, porque está incorporado en el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y fue ampliamente reconocido por la Corte con tal carácter. Entonces, ¿qué pasó con el caso Vidal? En el caso Vidal se investigaba la evasión del pago del impuesto a las ganancias, el pago del IVA, por el ejercicio fiscal 2011, es decir, un ejercicio fiscal anterior a que entrara en vigencia la ley 27.430. Cuando entra en vigencia la ley 27.430 y estos periodos fiscales quedan fuera de la órbita penal porque los montos no llegan a alcanzar los nuevos montos que establece la nueva ley, el juzgado dicta un auto de sobreseimiento por considerar que la ley 27.430 se aplicaba como una ley penal más benigna. La Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirma esta decisión y contra esa resolución el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, interpone un recurso de casación que recae en la Sala Tercera de la Cámara de Casación. La Sala Tercera de la Cámara de Casación
en definitiva dijo que la ley 27430 no era aplicable retroactivamente como ley penal más benigna, y en consecuencia anula esta decisión de la Cámara de Apelaciones. Contra esta decisión, la defensa solicita que se dicte una sentencia plenaria, producto de que existía jurisprudencia contradictoria. Ahora vamos a ver en el punto, pero las distintas salas de la Cámara Federal de Casación Penal tenían distintos criterios respecto de cómo debía interpretarse y aplicarse esta ley, y como había jurisprudencia contradictoria, la defensa solicita el dictado de una sentencia plenaria que unifique la interpretación y aplicación de la ley. La Sala Tercera no le hace lugar a este recurso. La defensa entonces interpone un recurso extraordinario federal para que el tema sea debatido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto es concedido, este recurso, y las actuaciones llegan a la Corte Suprema, que revoca la resolución de la Cámara de Casación Penal. Empezando por el final, tendría que decir que la Corte Suprema reconoce que la ley 27430 es ley penal más benigna y que es aplicable como tal. Pero vamos a empezar antes de eso, de cómo es que se llega a esta situación. Se llega a esta situación producto de dos circunstancias. La primera es que el Ministerio Público Fiscal dicta una instrucción general, que es la número 18 del año 2018, por medio de la cual le dice a todos los fiscales con competencia penal que se tienen que oponer a la aplicación retroactiva de la ley 27430 como ley penal más benigna. Así que no pueden consentir estos pronunciamientos y que en consecuencia deben recurrirlos. Y la FIP, paralelamente, instruye a sus dependencias a que acompañen al fiscal en estos caminos recursivos. Y esto genera una enorme catarata de recursos, porque cuando las resoluciones terminaban afirmando la existencia de la ley penal más benigna, tanto el Ministerio Público Fiscal como la FIP terminaban recurriendo a estos pronunciamientos. Y cuando no era así, entonces terminaban recurriendo a estos pronunciamientos a las defensas. Y esto generó esta catarata de recursos y en definitiva un colapso del sistema que termina desembocando en miles de casos ante la Corte Suprema esperando esta decisión. Y esta circunstancia la reconoce expresamente el fallo Vidal. Pero además, este conflicto se origina, o cuanto menos se agrava, cuando la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, como dice la Corte, con una circunstancial y temporaria mayoría, en ese momento integrada por los doctores Maíquez y Lee, dicta su primera sentencia en el tema, que fue Galetti. Galetti fue una sentencia que dictó la Sala 3 en junio del año 2018, y ahí se oponían a que la reforma que había introducido la ley 27430, en esto del monto cuantitativo, operara como ley penal más benigna o que quedara alcanzado por el principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna. Para cuando la Sala Tercera dicta este fallo Galetti, la Sala Cuarta anteriormente ya había resuelto otro caso exactamente en sentido contrario, ¿sí? Y para peor, luego de eso, las Salas 1 y las Salas 2, son solo 4 salas de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el organismo máximo en materia penal en el foro federal, terminan adhiriendo a la postura de la Sala Cuarta, con lo cual la Sala Tercera queda como la única que quedó fallando en sentido contrario cuando estaba compuesta por Maíquez y ¿y qué dice la Corte de esto? La Corte en definitiva termina diciendo que una sala de la Cámara Federal de Casación Penal altera en forma unilateral la uniformidad que existía en la jurisprudencia del tribunal, en términos que dotaban antes de seguridad jurídica a los justiciables y a la administración de justicia, porque entonces esta seguridad jurídica ya no existe. ¿Y por qué no existe? Porque la suerte del justiciable dependía de un factor tan aleatorio como en qué sala quedaba radicado su proceso. Si quedaba radicado en la sala 1, 2 y 4, entonces el fallo le era a su favor en el sentido de que se entendía que la ley 27430 era una ley penal más benigna que se aplicaba en forma retroactiva. Pero si tenía la desgracia de que quedaba radicada en la Sala Tercera, recibió un fallo adverso porque esa sala entendía que no era el fallo. Entonces lo que la Corte busca a través del fallo Vidal es resolver de un modo definitivo esta cuestión respecto de la interpretación de la ley 27430 a la luz de este principio de retroactividad de la ley penal más benigna. Lo que la Corte quiere hacer es dar una respuesta institucional a este conflicto, porque lo que busca lograr ahora es la seguridad jurídica, lo que busca lograr ahora es una eficaz y una eficiente administración de justicia, que en definitiva es lo que garantiza al justiciable los derechos constitucionales. Por eso es que la Corte, en el fallo Vidal, se pronuncia no solo respecto del caso concreto en particular,
que como tribunal de alzada de la causa, sino además que lo hace, y así lo indica, como máximo responsable del Poder Judicial. Dice, como director del Departamento Judicial del Estado Federal. Y lo hace justamente producto de esta inusitada situación que se crea, y lo hace desde una perspectiva entonces institucional, analizando y valorando el proceder de la Cámara Federal de Casación Penal como superior tribunal. En este sentido, entonces, lo que vemos es que este fallo Vidal es un fallo muy extenso, que tiene 71 páginas, se podría dividir por lo menos, y como recién mencionaba Jorge, en cuanto menos en dos grandes secciones. La primera, en la que analiza un poco el estado de situación, la actuación que tuvo la Cámara Federal de Casación Penal, a la que no diría maltrata, pero por lo menos sí le señala su deficiente actuación y pone de resalto que no obró como debía. En términos por ahí no tan políticamente correctos como suele hacerlo en un lenguaje diplomático la Corte, en este caso se nota cierto fastidio de la Corte por la situación a la que debió abocarse, y en esta primera etapa también analiza cuál es la respuesta que criterio de la Corte debió merecer este conflicto, y aborda las cuestiones, las conflictivas especialmente procesales y constitucionales que tiene el tema. En la segunda parte de este fallo, que podríamos decir, analiza específicamente si en este caso correspondía apartarse de la doctrina emergente de un fallo palero, sobre el que no voy a hablar, porque critica el desacatamiento, dice que se desacató este fallo palero en la Corte, que es un fallo que tiene 14 años, y si analiza también en esta segunda etapa si estos planteos justificaban una nueva revisión por parte de la Corte Suprema del tema, y le da una respuesta a los agravios. Toma cada uno de los agravios y les da respuesta y les contesta. ¿Qué pasó en Palero? ¿Por qué es importante este fallo Palero en el ámbito del fallo Vidal? Palero es un fallo que se dictó en octubre del año 2005, ¿sí? Hace 14 años. En aquel entonces había una ley, que era la ley 26.063, que había elevado los montos mínimos que establecía el entonces artículo 9 de la ley penal tributaria, que era la 24.769. Había una figura que era la retención de aportes previsionales no depositados. La ley 24.769 establecía un monto para que eso sea un delito. La ley 26.063 incrementa este monto. Se discute si este incremento de este monto es una aplicación, es una ley penal más benigna que debe aplicarse de forma retroactiva, y la Corte lo decide en el fallo Palero, en el año 2007. ¿Qué dijo la Corte en el fallo Palero en una situación de innegable similitud con el caso que el fallo Vidal tuvo que tomar? ¿Sí? La Corte en ese momento se remite al dictamen del Procurador General, y el Procurador General resuelve el tema con remisión a otro fallo que fue el fallo Cristalux. El fallo Cristalux era un fallo del año 2006, en el cual la Corte había tratado la modificación de una ley que integraba la ley del régimen penal cambiario. ¿Sí? No era un fallo de materia tributaria, era un fallo de materia cambiaria. ¿Qué pasaba ahí? Ahí se afirmaba que la elevación de los montos operaba como una ley penal más benigna. Textualmente decía algo así el fallo como que resultaba aplicable en forma retroactiva la ley que ha resultado más benigna para el recurrente, de acuerdo al artículo 2, si la modificación introducida importaba una desincriminación, o sea, desincriminaba las retenciones mensuales menores a la cifra. Eso dijo en Palero. Cristalux, además, es un fallo muy, muy importante, del año 2006, como les dije, que, en definitiva, abro un paréntesis, termine tomando como una doctrina la disidencia de otro fallo Schers, que era un fallo del año 98, pero que, bueno, que trataba el tema de las leyes penales en blanco, la mutación de las normas que complementan los tipos penales, pero en definitiva lo que terminaba reconociendo en esos fallos era un estándar para la aplicación casi universal de la ley penal más benigna, el principio de la ley penal más benigna, solo sujeto a algunas pocas excepciones muy, muy estrictas, muy específicas, que también ahí puntualizaba. Esta doctrina la Corte la repitió y la mantuvo en todos sus fallos posteriores. Después de Cristalux vino Docuprin y otra serie de fallos. ¿Qué pasa entonces con la Corte? Vuelvo entonces a Palero y a la importancia de Palero, porque en el fallo Vidal hace referencia expresa a Palero y hace referencia expresa a Cristalux.
La Corte dice que cuando se hace esta modificación de la ley 26735, todas las salas de la Cámara Federal de Casación Penal aplicaron la doctrina Palero, ¿sí? Y dice que los términos de la doctrina Palero tampoco se modificaron cuando en el año 2014 la Corte trató el caso Soler, ¿sí? El caso Soler es un caso en el cual la Corte desestimó por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación las apelaciones que habían hecho la FIP, el Ministerio Público Fiscal, poniendo en tela de juicio que Palero fuera aplicable a la reforma de la 26735. Con lo cual, la Corte consolida, digamos, su doctrina Palero respecto de que es ley penal más benigna para aquella ley específica en materia de Palero, y luego lo termina consolidando diciendo que la ley 26735 también es ley penal más benigna, pero lo hace desestimando los agravios del caso Soler, ¿sí? Con lo cual se habría dos pasos importantes, Palero y Soler, que tenían que ver con esta materia. Pero así todo, la Corte lo que termina diciendo entonces es que la decisión de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal estaba comprometida en un doble aspecto, un poco lo que decía Jorge de Vuelta. Primero porque no considera aplicable Palero al caso, y por ende no aplica ley penal más benigna. Entonces la Corte dice, esto está mal. Y segundo, que le dice a la Corte que está mal, es porque adopta una decisión frente a la existencia de jurisprudencia contradictoria en un tribunal colegiado, ¿sí?, en las distintas salas, y pese a eso, habilita la vía extraordinaria federal cuando la jurisprudencia contradictoria la tendría que haber resuelto la casación con carácter. ¿Sí? Entonces, ingresando ya, digamos, ya estamos casi en la mitad del fallo, cuando hace el análisis procesal y constitucional sobre el tema de la jurisprudencia contradictoria, lo primero que recuerda la casación le dice, es función de la casación fijar la interpretación de la ley común aplicable y conseguir, por este medio, la uniformidad jurisprudencial sobre el punto que está supuestamente violado por fallos contradictorios de distintos tribunales sobre una misma cuestión. En este caso más grave todavía, porque era sobre distintos tribunales, sobre distintas salas del mismo tribunal. Y la Corte dice que esta unificación interpretativa, lo que busca es dotar a la jurisprudencia de uniformidad, es una competencia de la Corte, de la casación, no de la Corte. ¿Y por qué? Porque en definitiva esto es para restaurar la unidad del tribunal. Dice, la casación es un tribunal, está dividido en salas solo por un cúmulo de labor judicial, pero el tribunal es único, entonces hay que restaurar esta unidad. Y le critica a la Sala 3, en términos fuertes diría yo, que la Sala 3 no impulsó la convocatoria al dictado de un fallo plenario, ni antes de dictar Galetti, fue lo que dio origen a la jurisprudencia contradictoria, ni luego de dictar Galetti. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho la Cámara Federal de Casación Penal, según la Corte, en este primer tema tan importante de naturaleza, llamémoslo procesal constitucional? Dice que la Corte la casación primero tenía que dirimir con carácter previo esta divergencia que se suscita en su seno interno, con el objetivo de que dentro del ámbito de la casación, que es un tribunal colegiado, se dicte la sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa, que diga cuál es el parecer uniforme de lo que constituye la máxima instancia federal del país, ni más ni menos que la casación. ¿Sí? Y dice entonces que tenía que haber tratado las razones invocadas por la Sala Tercera para excluir el alcance de Palero de las modificaciones de la Ley 27430, y en definitiva si este fundamento de esta decisión que estaba sometida a revisión aconsejaba someter a consideración de la Corte un apartamiento de su propio precepto. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque hay toda una jurisprudencia consolidada por la Corte respecto de lo que se llama el principio del máximo rendimiento de la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde le indica a la Cámara Federal de Casación Penal que tiene que agotar todo lo que tiene que hacer ese tribunal antes de que el tema pase a la Corte Suprema, porque la Cámara Federal de Casación Penal es un tribunal intermedio, y que la habilitación de la Corte tiene lugar una vez que ya se ha agotado la competencia de la casación. Y en este sentido le critica a todas las salas, no solo a la Sala Tercera, sino a todas las salas, el modo en que procedieron, porque en definitiva cada una de las salas repite su posición, la Sala 1 repite su posición, la Sala 2 su posición, la Sala 4 su posición, y no se juntan a zanjar estas divergencias,
por los mecanismos que el ordenamiento jurídico les daba a los tribunales colegiados y que tenía por objeto precisamente neutralizar las consecuencias divalosas que se derivan de fallos contradictorios, que es ni más ni menos que los recursos que están previstos en la ley 24050, en los artículos 10 y 11, que son específicamente los medios a través de los cuales se pretende el dictado de una jurisprudencia plenaria. Y acá la Corte dice esto no está bien, porque en definitiva, y lo marca expresamente, la definición de la situación del contribuyente quedaba sometida a este factor aleatorio de cuál de las salas resultaba sorteada para intervenir, y esto es incompatible con la certeza. Entonces, ¿qué es lo que le reprocha? Yo creo que con fastidio, la Corte a la Cámara de Casación, dice que lo que hace es que la casación le transfirió a la Corte un problema que no era suyo. ¿Y cuál es el problema? Le transfiere a la Corte esta controversia que tiene exclusivo origen en su seno, y que desatiende que la intervención del tribunal, de la Corte Suprema, no tiene por finalidad dirimir discrepancias internas de un tribunal colegiado, cuya división en salas, repite, solo apunta a resolver el cúmulo de la labor judicial. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Bueno, que esta es la situación. Pero para brindar certeza sobre el punto, con miras a que evitar futuras repeticiones otra vez de conflictos como este, que no se ajusten a las reglas y principios que digan cuál es la habilitación de la competencia de la Corte, dice que la sentencia, y establece como la doctrina de que la sentencia dictada acorde con la doctrina de la Cámara de Casación Penal en pleno es la decisión definitiva del Tribunal Superior de la causa contra la que cabe poner recurso extraordinario, como el paso previo que acá no se cumplió. Y acá la Corte hace una crítica nuevamente a la Sala Tercera y le dice, miren, ustedes además hicieron una doble interpretación contradictoria sobre el concepto de sentencia definitiva, porque cuando presentaron el pedido de que se haga un plenario, ustedes rechazaron la procedencia del plenario alegando que no había sentencia definitiva, pero cuando les plantean el recurso extraordinario, lo habilitan por considerar que hay una sentencia definitiva. Entonces, ¿en qué queda? ¿Cuál sería la sentencia definitiva? Y entonces, la Corte, más allá de este reproche sobre cómo interpreta la Sala 3 de una manera más estricta, de una manera más laxa en cada caso, que es sentencia definitiva, lo que le dice a la casación es, miren, ustedes no pueden frustrar la concesión de los remedios que buscan evitar justamente la sentencia contradictoria. Y los insta entonces a que brinden certeza, a que brinden claridad, y que lo hagan en un tiempo útil al justiciable y a todo el sistema de administración de justicia que sigue sus pasos, porque de esta manera buscamos evitar un desgaste jurisdiccional innecesario que afecta a la buena y a la pronta administración de justicia. Entonces la Corte, frente a este escenario, dice, mira, yo tendría que declarar la nulidad del auto que concede el recurso extraordinario federal, porque tiene un defecto de fundamentación, porque no agotó la competencia de la casación, pero si lo hago, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el reenvío genera todavía más demora, y todavía más incertidumbre jurídica. Entonces, eso es otro agravio. Entonces, como la Corte reconoce que hay una afectación del funcionamiento de todo el Foro Federal, y que en este contexto solo la Corte puede disipar la incertidumbre, dice, ok, yo voy a dictar sentencia. Está mal, tendría que haber sido de otra manera, pero lo vamos a hacer. Y recién ahí, después de hacer todas estas consideraciones de índole penal, procesal y constitucional, sobre el derrotero de la causa y la actuación de los tribunales, cuál es el ámbito de competencia y de jurisdicción, recién acá entra al fondo. Y estamos ya pasadas las 30 y pico de páginas de todo esto, y le dice, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las razones por las que ustedes creyeron que el caso no estaba alcanzado por la doctrina de Paleri. Y vamos a ver si estas razones que ustedes creen permiten un parecer distinto. Entonces empieza a tratar el primer argumento y dice, bueno, respecto del argumento de que la elevación de los montos, dice, no puede ser asimilada a un menor reproche de la conducta, que a diferencia de la ley 24769 y las modificatorias, la elevación de los montos que trajo la ley 27430 se vinculaba con cuestiones de política criminal, con cuestiones de política económica, con el fin de compensar la depreciación monetaria y el proceso inflacionario, que no había acá un cambio de valoración social de la conducta, ¿sí? Invocaban en sustento de esto el contenido del mensaje de elevación del Poder Ejecutivo del proyecto de ley, y argumentaban en definitiva que
las modificaciones de los montos no eran más que actualizaciones que no eran una ley penal más benigna. Contra este argumento, ¿qué es lo que dice la Corte? Les dice, miren, acá, en definitiva, ustedes están obviando la aplicación de Palero bajo el argumento de la actualización monetaria. Yo les voy a decir una cosa, dice la Corte. Las decisiones de la Corte son finales. Ningún tribunal las puede revocar. Y esto impone a todos los tribunales la obligación de respetar y acatar la doctrina plasmada en las decisiones de la Corte. Ninguna autoridad puede desconocerlas. No es que lo dice como así, lo dice textualmente así. Entonces la Corte le dice, ¿esto por qué? Porque esto hace a la tranquilidad pública, esto hace a la paz social, esto hace a la estabilidad. Y le dice entonces que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, las conclusiones de la Corte deben ser consideradas y seguidas por los tribunales inferiores. Y aun cuando no exista una norma específica en tal sentido, dice, los jueces aún así tienen que conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares. ¿Sí? Y dice que esta obligación se sustenta en que la Corte es la titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal, y así también le imponen los principios de igualdad y de seguridad jurídica, y razones de celeridad y de economía procesal, y de buscar evitar dispendios jurisdiccionales. Con lo cual, lo que la Corte le termina diciendo es, mire, yo dicté esta decisión, ustedes la tienen que acatar, porque es una decisión final, en un caso análogo, que según la Corte interpreta, y yo también lo creo, que es trasladable al caso que había que resolver del fallo Vidal. Pero no solo esto, la Corte entra en el resto de los argumentos. ¿Cuáles eran los otros argumentos? Sí, El argumento era... Perdón, Hernán, discúlpame Sí. que te interrumpa. Después te pido que lo redondees, pero hay un tema que a mí me llamó poderosamente la atención y que forma parte de todo este contexto. Vos mencionaste la instrucción 18 del año 2018 del Ministerio Público, que es la que insta a las apelaciones porque considera que no es aplicable el principio de ley penal más benigna. Y en uno de los párrafos, esta resolución hace referencia a que la Corte ha rechazado en más de 500 casos las apelaciones presentadas oportunamente. Los rechazos fueron hechos por la Corte por el artículo 280. Y la Corte se refiere al 280, que me interesaría mucho, perdóname que te interrumpa o interfiera tu descripción, porque que está perfecta y sumamente clara, porque el mismo Ministerio Público está reconociendo que la Corte ya le dijo que no en más de 500 causas por el tema del 280, y acá la Corte trata y dice qué es el 280 y para qué sirve. Que es un Correcto. tema que no es de fondo, sino más es de forma, pero que viene relacionado con la génesis de esto, que es la instrucción 18. Sí, es que digamos, la Corte claramente marca esto, le está diciendo, miren, yo sobre esto ya lo dije, y lo dije en Palero, en definitiva Soler creo que es la reafirmación de Palero, y ustedes no lo aplicaron, pero además le dice dos cosas más todavía. Le dice, miren, cuando después de que se dictó Palero y vino la reforma de la 26735, la doctrina de Palero la aplicaron todas las salas de la Cámara Federal de Casación Penal. O sea que no es nueva. Y además, más cosas todavía, digamos. Al momento de la ley 27430, esta doctrina ya existía. El legislador no dijo que la ley penal más benigna no era aplicable. De hecho, ya en la ley anterior, en la ley 26735, el Poder Ejecutivo había hecho un intento para que no se aplicara este principio constitucional en casos de aumento de montos. Pero cuando el proyecto de ley llega al Congreso, el Congreso rechaza expresamente lo que era el artículo 17 bis del proyecto, que decía que el aumento de los montos no daba lugar a la aplicación de la ley penal más benigna, y el Congreso, cuando lo trata, no lo incluye. Y para ese entonces ya se había dictado Palero, con lo cual el legislador no podía desconocer esa problemática. Y más le dice la Corte todavía, Jorge, siguiendo lo que vos decís, le dice, las decisiones jurisdiccionales de la Corte y de todo el sistema federal
que fueron adoptadas antes de la reforma de la ley 26735, pero también después de la reforma de la ley 27735, incluso hasta la sanción de la ley 27430, tampoco mereció ninguna respuesta del Congreso Nacional. En todo caso, tenía la posibilidad de introducir precisiones en los textos legislativos que derribaran o rectificaran las interpretaciones judiciales de las leyes si es que ellos consideraban que esto estaba mal. Entonces, la Corte también le dice, y esto tampoco ocurrió. Por lo tanto, lo que le dicen es, acá lo que se aplica es Palero, y ustedes se apartaron mal de Palero y no podrían haberse... de Palero, que se ensantaba en esta línea de Cristalux, ¿no? Dice, ustedes no podían correrse de ahí porque ninguno de los motivos alegados lo permitía. De hecho, cuando trata el tema de la actualización monetaria, dice que si la actualización monetaria había sido tenida en cuenta en Palero, o si la actualización monetaria no había sido tampoco tenida, dice, este argumento de la actualización monetaria tampoco es novedoso, porque ese argumento que había sido planteado con la reforma anterior, como bien vos decís, Jorge, había sido desestimado con el fallo Soler a través del artículo 280, ¿sí? Y así todo la Corte se toma el trabajo de explicarles qué es un 280, cómo funciona, que es una cuestión de índole constitucional, procesal y constitucional, y le dice, vamos a evitar cualquier futuro intento de insistir en esta distinción que hace la Sala 3, que estaba orientada a justificar un Palero, el apartamiento de Palero, y entonces la Corte entra en el análisis de todos los antecedentes parlamentarios, ¿sí? Respecto de la actualización monetaria o no, si había alguna diferencia entre la ley 26063, que es la que trató Palero, y la 27430, y analiza, le dice, miren, la interpretación que ustedes tienen es exactamente contraria a la que hay que darle a la ley, ¿sí? Porque cuando nosotros tratamos Palero ya habíamos advertido el problema de la actualización monetaria. La ley 27430 no permite concluir que la actualización monetaria fue la finalidad que guió la reforma, porque esta finalidad que aparece en el mensaje del texto de la ley, el texto de la ley termina siendo distinto del propuesto por el Ejecutivo, le dice, mire, se retocaron los montos, el Congreso le aumenta los montos respecto a lo que trajo el Ejecutivo, y entonces la Corte dice, cualquiera que fuera la motivación para avanzar en la reforma de esta ley 27430, en lo que a estos montos cuantitativos respecta, dice, esto no quedó reflejado en el texto de la ley, ¿sí? Entonces, no es posible identificar siquiera que estos ajustes respondan a un porcentaje único, termina diciendo la Corte, y acá me parece que la Corte entra en algo que podría, que tal vez es un obiter dictum, pero que sí podría traer un tema relevante con miras a futuro, que si querés lo podemos tratar, Jorge, y es el tema de la UVT, de la Unidad de Valor Tributario. Sí, la unidad de valor tributario la trata, después lo analizamos en otra oportunidad, te llamamos para analizar esto, que también es importante porque tiene relación directa con lo que es la actualización de montos, y la actualización viene desde el año 77, 78, del texto ordenado 78 de la 1183. Ahí entró la actualización en nuestro régimen tributario. Pero eso yo te diría, lo analizamos porque merece una extensión mayor, especial. Sí, es cierto lo que decís. Lo que deja abierto la Corte es la pregunta de si la VT estuviera vigente como unidad de medida de valor, si la pregunta sería si la actualización de la VT permitiría también interpretar que esta actualización responde y le resulta aplicable el principio de ley penal más benigna. Es decir, ante este problema, está claro que en la modificación de los montos nominativos, tal como estaba prevista, no lo era. Es decir, es que la actualización de los montos nominativos, la Corte dice, esto es ley penal más benigna. Claro. Los montos, la conducta es discriminada, es ley penal más benigna. Distinto tal vez sería el análisis, o habría que hacer el análisis, respecto de qué pasaría si tuviéramos una VT, el valor de la VT se hubiera modificado, entonces si podríamos trasladar a ese escenario esta doctrina de la Corte. Pero como vos decís, la VT tal vez requiere todo otro programa, ¿no? Sí, realmente sí. Sumamente claro, siempre didáctico,
Realmente acabaste el tema, muy bueno, el tratamiento es muy claro fundamentalmente. Yo quiero volver a insistir, perdoname lo mío, ¿no? Pero como no es conocido, no tienen por qué los escuchas, los oyentes, conocer este tema, el artículo 280 es el privilegio que la ley da a la Corte para determinar qué es lo que va a tratar y qué es lo que no va a tratar en un periodo determinado. Hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que dicen la Corte al principio de su periodo, estos van a ser los temas que vamos a tratar este año y el resto no. A nosotros nos pasó, recordemos, con el caso de la deuda externa nuestra, hace unos años atrás, que teníamos sentencia en contra, se apeló a la Corte y no nos incluyó dentro de los 80 casos que iba a tratar ese año. Esa es una forma de delimitar qué es lo que va a hacer la Corte. Y acá, sin dar este ejemplo, la Corte lo aclara muy bien. El 280 no es un rechazo porque tiene 27 renglones en vez de 26, que es la acordada que regula esto, que reglamenta esto. Las presentaciones ante la Corte, que no tienen que ser más de 10 hojas o 25 en otros, dependiendo del recurso. 26 renglones por hoja. 26 renglones por hoja, etc. No es un problema formal, no lo rechazan por un problema formal. Ni siquiera lo menciona cuando todo el mundo piensa que es así. No, acá la Corte lo que está diciendo es el 280 es lo que yo decido trabajar o no, porque tiene significación o importancia o trascendencia el tema. Y si no la tiene, es rechazado directamente. Es un rechazo de esto. De hecho, el artículo 280 le permite a la Corte rechazar recursos extraordinarios básicamente por 3 motivos. Dice, o por falta de agravio federal suficiente, o cuando las cuestiones planteadas resultan insustanciales al criterio de la Corte, o cuando estas cuestiones son carentes de trascendencia. En cualquier caso, la Corte aclara que cuando hace esto no se pronuncia sobre el acierto o error del fallo, sino que declara que a su sana discreción dice que rechaza el recurso y desestimando los agravios, que fue lo que pasó en Solar, pero que en definitiva debió haber sido leído como que nada nuevo había en ese precedente que hiciera modificar la doctrina de Falero. A mi criterio, lo que Solar creo que termina haciendo es reafirmar esa doctrina que ahora la Sala 3 desacató en términos de la Corte, sí, y que generó este escándalo jurídico de existencia de sentencias contradictorias y miles de casos ante la Corte. Ahora, y vuelvo a lo mismo. La 18 del 18, la instrucción 18 del 18, tenía pleno conocimiento de la cantidad de rechazos ante casos similares, más de 500 hace referencia, de la Corte de recursos extraordinarios por el 280. La Corte lo estaba rechazando y le estaba diciendo no tiene razón. Y lo dice expresamente en la propia instrucción. Y después se contradice diciendo no importa esto. Nosotros entendemos que no es ley penal más benigna, por consiguiente baja la orden de impugnar todos los casos. Sí, yo creo que tiene que ver con esto. El tono de la sentencia de la Corte denota un fastidio por la situación en la que se vio encontrada, y está bien que la Corte hace 3 años tiene este tema a resolver y no lo hizo, y eso permitió que se junten miles y miles de casos, pero lo cierto es que esta situación viene provocada, como bien vos decís, por la instrucción 18, y porque la Cámara de Casación nunca convocó un plenario que en definitiva hubiera unificado la jurisprudencia. Y si la Cámara de Casación hubiera hecho lo que la Corte dice que habría que haber hecho, que era dictar este paso plenario, entonces esta situación no hubiera ocurrido o hubiera encontrado una vía de solución. Por eso es que cuando, y con esto por ahí te redondeé un poco la idea, Jorge, la Corte, en definitiva, lo que le hace saber a la Casación es dice, mire, con miras a evitar la revisión de situaciones como las que generaron, ¿sí?,
le recuerda que su actuación como tribunal superior de la causa incluye agotar el ejercicio de su competencia a la luz del principio de máximo rendimiento, y en cuyo ámbito tiene que dirimir, debió haber dirimido la jurisprudencia contradictoria, y es donde tiene que ser canalizado cualquier futuro intento por hacer valer alguna solución que prescinda de aplicar lo resuelto del palero, como diciéndole, mire, usted tiene que resolver internamente sus problemas, tiene que dictar un plazo plenario, y después me traen el tema a mí, en todo caso. Por eso la Corte le dice que en caso de existir jurisprudencia contradictoria, la vía extraordinaria solo corresponde una vez que el tribunal intermedio, que es la casación, zanjó sus propias diferencias. Y lo manda a la casación a tomar nota de esto, pero también le encomienda al Ministerio Público Fiscal y le encomienda a la AFIP que también tomen nota de lo del fallo, ¿sí? Porque me parece que de esta manera lo que busca es que el Ministerio Público revierta la instrucción y no sigan recurriendo, porque la Corte ya ahora dictó un fallo, y lo mismo a la AFIP, terminemos con la actividad recursiva o de los recursos en trámite, o que por lo menos no se promuevan nuevos recursos. Por ende, la Corte, como órgano institucional, marca la cancha, le dice esto es así, y le dice a cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Sos muy diplomático, realmente le dio un tirón de oreja a los dos. Bueno, en la forma como suele hacer sus fallos y la redacción que utiliza, que tome debida nota, es un tirón de oreja muy fuerte para el Ministerio Público y para la AFIP, ¿cierto? Sí, de hecho la Corte no se privó mucho en el lenguaje, no. Normalmente es políticamente más correcta y diplomática en sus resoluciones, y de hecho este caso lo podría haber resuelto en un fallo de una página, podría haber dicho, miren, acá se aplica esta doctrina, ya está, sí. Sin embargo se tomó el esfuerzo de escribir 71 páginas para decirle qué es lo que todos hicieron mal, qué es lo que todos tendrán que haber hecho, cómo tiene que actuar en el futuro, cuál es el ámbito de la casación, pareciera ser que les da clase a todos y les dicen, miren, la casación funciona así, la Corte funciona así, y trata de poner orden y lo hace. Jorge, un apuntecito, y es, recuerden que de la Corte hay dos especialistas en derecho comercial. Por eso esto, guarda que ellos están respondiendo también a intereses muy particulares de la gente que también estaba ex clientes y de algunas otras cosas. Nunca se olvide, por eso tiene 72 páginas. Otra cosita, y no interrumpo más, lo noto muy callado a Guillermo. Wow. ¿Alguna preguntita? Tírele un centro. Sí, estoy escuchando atentamente, Hernán. La verdad que agotó el tema, desmembró la sentencia punto por punto, al mejor estilo Jack el Destripador. Pero bueno, sí, yo le quería hacer una pregunta respecto, digamos, de cuál es su interpretación, más bien, del fallo, porque hubo algunos comentarios dando vuelta en el sentido de que la resolución de la Corte, en definitiva, perjudica a la recaudación del fisco. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hernán? Si realmente es así o no, digamos, ¿cuál es tu opinión? La pregunta es muy interesante, Guillermo, porque en definitiva lo que nos lleva a repensar es cuál es el objetivo que se persigue con la ley penal tributaria. En definitiva está esto, ¿no? En mi particular interpretación, yo creo que la ley penal tributaria se busca utilizarla como una herramienta de presión, digamos, como un factor de presión con miras a mejorar la recaudación. Se lo asusta el contribuyente, no me olvido nunca la frase tras que arrasa a los evasores, y después se saca una moratoria, una amnistía, entonces se presiona, se amnistía, se presiona, se amnistía. Entonces, me parece que muchas veces incluso los jueces que actúan en materia penal tributaria pareciera que su principal celo es la recaudación impositiva y no los derechos de los contribuyentes. A veces algunos fallos pierden un poco el foco. Ahora, respecto de tu consulta, me parece que si vos entendés que la existencia del proceso penal en sí mismo, ¿no? Digamos, y el hecho de que el proceso penal permanezca abierto y en trámite es un factor que lo que provoca es que los contribuyentes busquen, para salir del proceso penal, regularizar sus obligaciones, bueno,
esto perjudicaría en ese sentido la recaudación, porque al cerrarse en forma definitiva un montón de procesos, la AFIP pierde la espada de Damocles que tenía colocada sobre el contribuyente, en mérito a la cual pretendía que el contribuyente regularizara su situación. Ahora ya, con el proceso penal terminado, el contribuyente tiene menos miedo y podría pensarse que menos incentivo a regularizar. Pero por otra parte, también hay que tener presente, y esto nos muestra nuestra historia legislativa, de que en la medida en que existan estos desfasajes entre cómo están planteados los montos y cómo es la realidad económica del país, periódicamente se tienen que ir suscitando modificaciones a la ley penal tributaria, porque si no terminamos castigando hechos de bagatela, y esto termina colapsando el sistema, y en definitiva lo que tenemos que tratar es de priorizar los recursos para que sean más efectivos en la persecución de las grandes evasiones, que son las que más fuertemente perjudican. Ahora, en la medida en que vos más tiempo tenés los procesos abiertos y los procesos más se dilatan, entonces los contribuyentes siempre tienen la esperanza de, ya pasaron 6, 7 años, dentro de poco tiene que haber una reforma, porque cada 6, 7, 8 años tenemos una reforma, porque es escandaloso la situación que se provoca. Entonces, el contribuyente, en la medida en que logra que su proceso se mantenga más tiempo abierto, genera la expectativa de que o venga una amnistía, una moratoria, una amnistía, o de que venga una reforma que, por aumento de los montos, desincrimine su conducta y el fallo de la Corte le termine diciendo: quédate tranquilo, que cuando venga esa reforma, tú vas a estar alcanzado por la ley penal tributaria. Con lo cual, en definitiva, los mensajes que se mandan son contradictorios y no pueden sino generar esquizofrenia en los contribuyentes, además de esta falta de seguridad jurídica. Y yo creo que esta visión integral del sistema en su conjunto requiere que el Poder Legislativo se aboque seriamente a buscar una solución que termine, digamos, beneficiando la recaudación fiscal y beneficiando la seguridad jurídica de los contribuyentes, y sobre todo beneficiando las pautas de política criminal que deben buscar la persecución solo de los grandes evasores, y beneficiando la certeza que debe tener el justiciable respecto de la expectativa de su proceso. Entonces me parece que no sé si la VT es el camino de solución, pero alguna solución creo que hay que buscar, y creo que el fallo de la Corte muestra que, en definitiva, la modificación nominativa de los montos es ley penal más benigna, pero genera otra serie de complicaciones. Sí, señor, es cierto. Bueno, un gran avance, y espero que la Corte estos pueda llegar a ser tomado como base para casos, por ejemplo, como el decreto 814, que las 3 salas de la Cámara de Seguridad Social, si bien no es penal, las 3 salas de la Cámara de Seguridad Social le han dado la razón al contribuyente, y sin embargo el fisco sigue esperando una sentencia de corte. ¿Por qué? Porque hubo una de las 3 salas que le dio el recurso extraordinario, lo aceptó, cuando el resto la había rechazado todas. Estamos hablando de un tema de seguridad social y de contribuciones, no de penal tributario específico. Incluso, Jorge, me parece que hasta el fallo Vidal tiene una lectura ulterior, y es que nos obliga a pensar qué es lo que debe hacer el fisco con los casos que tiene de denuncias no realizadas. Porque nos hemos encontrado últimamente con que el fisco realiza denuncias por hechos digamos, que podrían estar alcanzados por las previsiones de la ley penal más benigna, y los denuncia, digamos, aún sabiendo que la jurisprudencia viene diciendo que la ley penal más benigna, con lo cual pone en movimiento todo el aparato judicial en causas que sabe que, y ahora con más razón, a raíz de lo resuelto por la Corte en Vidal, que no van a prosperar. Entonces tal vez debería existir en el ámbito interno del organismo una pauta de actuación de cómo deben proceder en estos casos. Sí, una revisión de las instrucciones internas que le determinan cómo actuar en estos casos, y cuándo hacer y cuándo no hacer la denuncia penal. Bueno, salvo que vos tengas, Guillermo, algo en especial para preguntar, yo lo único que te puedo decir, Hernán, es muchísimas gracias por esta exposición tan clara, detallada, específica, y que llega a todo público de una de las sentencias más trascendentes de este año, de la Corte,
ya no solo en materia tributaria, sino en materia procesal y en materia penal. Ujú. Porque Sí, acá, yo lo único que quería, para despedir a Hernán, es agradecer, bueno, su generosidad por participar en el programa, teniendo en cuenta que él, dentro de unos pocos días, va a dar una charla también en la Universidad Austral específicamente sobre este fallo, con lo cual nos dio, en cierta forma, con su opinión y su punto de vista, una primicia, ¿no? De lo que va a hablar próximamente. realmente es cierto, sí, exactamente. Bueno, Hernán, Yo les agradezco a ustedes la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Jorge, Guillermo, que los conozco hace tantos años, siempre son tan generosos conmigo, y espero haber sido claro, espero haber podido dar respuesta, y espero que sobre todo esto sea de utilidad para los oyentes y que el lenguaje no haya sido muy técnico y se haya podido entender cuál es la importancia real de este paso que todos estábamos esperando hace tanto tiempo. yo creo que fue Muchísimas así. gracias. Realmente un verdadero placer. Lo despido y ya vamos a comenzar con el temario del día de hoy, que nos había quedado pendiente. Hablar sobre que se sancionó el alivio fiscal y la moratoria, Jorge. Sí. Gracias, Claudio, gracias por tu No, tiempo. hasta luego, gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Sí, el alivio fiscal, estamos hablando de la ley 27653, que contiene una, llamémosle, una rehabilitación, una continuación, con muchos puntos y comas que son de detalle muy extenso, de dos leyes anteriores, la 27541 y la 27562, que fueron las moratorias con donaciones que se hicieron valer en el 19 por el nuevo gobierno y después se ampliaron durante el año 20, en la cual ingresó, por ejemplo, oil combustibles, etcétera, con esta reforma. Bueno, lo que se hace es ampliar esto para con determinadas facilidades y ventajas. Por ejemplo, los sujetos que están encuadrados acá son, primero, las entidades sin fines de lucro. Se está beneficiando a toda asociación civil, fundación, asistencia social, de salud pública, sin bomberos y otras de municipalidades, que hay un montón en todo el país, desde bibliotecas, etcétera, que son estructuras jurídicas y que tienen deudas. Bueno, ahí hay condonaciones generales, del total del 100% de la deuda que tengan. Para las micro y pequeñas empresas, autónomos y monotributistas, la condonación es válida, pero tiene un tope. 100.000 pesos al 31 de agosto del 2021. Deudas al 31 de agosto del 2021. Estas obligaciones van capital, intereses y multas, y quedan excluidos, en estos casos, aportes y contribuciones de obras sociales, no el aporte de contribución para el sistema de seguridad social, las ART, retenciones, percepciones practicadas y no ingresadas, de los agentes de retención. Siempre que es norma que queden excluidos estos. Después, la rehabilitación de las moratorias anteriores que hayan estado caídas porque la moratoria vigente no tiene posibilidad de reconfigurarla. La rehabilitación y ampliación de las moratorias es para todos los contribuyentes. Obligaciones vencidas al 31/8 del 2001 y son tributarias aduaneras. Recordemos que estas dos leyes incluían las deudas aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31/8 del 21. Planes condicionados para pymes y planes caducos. Los caducos tienen rehabilitación. Los que están en plena vigencia no pueden reconfigurarse. Quedan excluidos el aporte solidario extraordinario, el sinceramiento fiscal y regularización de la construcción, que es un blanqueo también,
que es la ley 27260, que no ha tenido éxito o ha sido ínfimo, y la reformulación, como dije, de planes vigentes. Se condonan las multas, intereses resarcitorios y punitorios para aquellos casos en que fueron regularizados o en planes de pago con un tope sobre el porcentaje del capital que tiene como deuda el contribuyente. Y para las canceladas con anterior a la vigencia de la ley. Estamos hablando que la ley fue aprobada por el Congreso, las dos cámaras, pero no fue promulgada. Tiene número, pero no fue publicada. Aquellas que tienen más ventajas, llamémosle, son aquellos contribuyentes que tienen un tema contencioso, o como se llama en la ley, está hablando de las litis, aquellas cuestiones que están en litigio. Y fijémonos que tienen un tratamiento muy especial, con un descuento si tiene fiscalización o no tiene fiscalización, del 10% del capital adeudado para las micro y pequeñas entidades sin fines de lucro, fundaciones, etc. Si no está en fiscalización y voluntariamente se presenta, las medianas empresas y los tramos 1 y 2 tienen el 35% si no están en fiscalización, pero si están en fiscalización tienen el 20%. Hacen una diferenciación de acuerdo a la situación en que está el contribuyente, que es bastante complicada, tanto en el porcentaje de disminución del capital adeudado, la 75% para el resto de los contribuyentes y 40% si están en fiscalización, pero también tiene relación con las cuotas que se le dan, porque para la micro y pequeña tienen hasta 120 o de 48 hasta 120. En cambio, en el último caso para los contribuyentes, que en general tienen, si se presentó voluntariamente, hasta 36 cuotas, y si está en fiscalización es de 48 a 72. Con lo cual acá vemos una diferencia. Si alguien que no está fiscalizado tiene más beneficio que aquel que está fiscalizado, tiene menos beneficio que aquel que está fiscalizado, por algo es. ¿Qué es lo que están pretendiendo acá? Anular las inspecciones, anular todo lo que es fiscalización y que entren acá en este sistema. ¿Por qué? Porque el beneficio es bastante importante en cuanto a las facilidades de pago, los descuentos que hay, las multas que se pueden evitar y los intereses, y aparte los planes de facilidad de pago. ¿De qué me sirven? Bueno, condonación de importes significativos, condonación automática de multas y sanciones para aquellas que son infracciones formales, extinción de acción penal tributaria o aduanera sin sentencia firme, cosa que estábamos hablando recién, que distorsiona todo lo que es el sistema penal tributario, y para aquellos que lo necesiten, el certificado fiscal para contratar con el Estado. Estoy dando un panorama muy por arriba, esto tiene 2 títulos, y cada título tiene temas distintos. Después, en todo caso, haremos una ampliación sobre esto, pero más o menos un bosquejo, y dado el tiempo que tenemos ya de programa, para no extendernos más, tenemos un montón de temas, lo dejo planteado acá. Bien, vamos con las modificaciones a bienes personales, Guillermo. Bien, sí. Yo lo único que quiero agregar una cosita más, lo que dijo Jorge, el tema, porque hay una cuestión interesante, está bueno mencionar, porque la ley 27653 elimina como causal de caducidad respecto a los planes la distribución de dividendos, que era una causal que estaba prevista en la anterior, la 27541 y la 27562. Con lo cual, bueno, me pareció interesante también esa inclusión. Igual, como bien dijo Jorge, todavía faltan las reglamentaciones de AFIP. Se prevé que va a ser rápida la reglamentación de AFIP, teniendo en cuenta el trámite express que tuvo esta norma. O no sé, Claudio, es que vos qué info tenés, pero la verdad que le dieron un trámite. Pero esperemos que el presidente llegue a la Argentina, ya partió
está volando para nuestro país, así que ahí veremos qué pasa. Sobre tabla fue tratado esto. Sí, sí. Pero bueno, ahora sí, avanzando, como bien dijo Jorge, para avanzar con el temario, y como vos bien mencionaste el tema de bienes personales, yo lo que voy a tratar del tema es las modificaciones que tuvo en el Senado el proyecto de Caserio, del senador Caserio. Caserío. Caserío puedo sin acento, ¿verdad? Caserío. Respecto, digamos, del proyecto para elevar los mínimos no imponibles en el impuesto sobre los bienes personales, que tuvo algunas alteraciones respecto a los valores, porque en el programa anterior hablamos un poco del proyecto y habíamos mencionado que originalmente se preveía elevar a 8 millones, hoy por hoy están 2 millones el mínimo no imponible, que finalmente, con las modificaciones que tuvo, quedó en 6 millones. Y después respecto, digamos, del el mínimo por casa habitación, también el proyecto preveía 50 millones, y con las modificaciones quedó en 30 millones de pesos, cuando actualmente está en 18 millones de pesos. Ahora bien, teniendo en cuenta, y por ahí, bueno, podés aportar algo, vos, Claudio, por ahí la info que tenés, teniendo en cuenta que el proyecto había sido planteado por alguien de la bancada oficialista, no me queda muy claro, digamos, las modificaciones que tuvo en el seno del Senado. Básicamente, proveniente de la propia gente del oficialismo. Y algunos errores técnicos que tenía el proyecto original. Está bien. Se aprobó, se redactó las apuradas y tuvieron que hacerle cambios técnicos porque había errores que daban, aparte te daban un costo muy alto para el fisco. Claro, no le daban con los costos, ¿no? Digamos, los costos fiscales. Se redujo el beneficio. Perfecto. Para que tuviera menos costo para el costo. Bien. Bien, a ver, ¿cómo seguimos con la provincia de Buenos Aires? Prórroga la moratoria y facilidades de pago de la Resolución General 3621, Jorge. Sí, en realidad esta es un plan de facilidades de pago y moratoria que empezó con la resolución técnica 11 de este año, se le siguió con la 13, la 16 y ahora vamos con la 36. ¿Qué es lo que hacen? Prorrogar el régimen que tenían hasta ahora hasta el 31 de diciembre. ¿Y a quién incluía este régimen? A los agentes de retención y los responsables solidarios, que recordemos que comentamos una sentencia de la Corte de la Provincia, Suprema Corte de la Provincia, sobre los responsables solidarios. Así que tengan presente si se van a allanar ahora o a incluir dentro de este beneficio o no. Respecto de ingresos brutos, inmobiliario y automotores, deudas hasta el 31/8 del 21. Y como último supuesto para englobar a deudas de impuestos inmobiliarios básico y complementario, embarcaciones, que lo mencionamos cuando comentamos esto, las embarcaciones estaban junto con los automotores. En la provincia de Buenos Aires hay un ingreso importante, no trascendente, pero hay un ingreso importante sobre el pago de patentes de embarcaciones, que son lo mismo que las patentes de automotor, una cosa similar. Todos estos tres que vencían ahora, vencieron ayer, fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que significa esto? Necesitamos plata. Vengan los que deben y paguen, que le estamos dando beneficios, porque son condonaciones de multas y un plan de facilidad de pago interesante, que se prorroga hasta fin de año. Bárbaro. Caballeros, composición, tema, impuesto a la riqueza. Empecemos con Guillermo. Sí, en realidad estuvo dando vueltas una noticia respecto de que la FIP había empezado a iniciar ejecuciones fiscales respecto de contribuyentes alcanzados por el aporte. Que bueno, merece hacer una aclaración porque no es tan lineal, digamos, a estos contribuyentes a los cuales la FIP le libró boleta de deudas y le inició el juicio de ejecución fiscal, fueron aquellos que presentaron la declaración jurada y no la pagaron. En este sentido, exteriorizaron la obligación
y bueno, puntualmente después no sé por qué motivo no ingresaron el pago, con lo cual, bueno, ahí sí le dio vía libre al fisco para que pueda liberar la correspondiente boleta de deuda y exija, mediante el juicio de apremio, la deuda que los propios contribuyentes habían determinado y exteriorizado al fisco. Y después también hubo algunas novedades, casualmente siempre sale entre semana algún revés nuevo, algún personaje famoso, digamos, que haya accionado contra el pago del aporte. En este caso le tocó a Pergolini y a Pieres, que bueno, hay algunas cuestiones ahí vinculadas también respecto no sé si diría secreto fiscal en definitiva, pero bueno, respecto a cierto resguardo que deberían tener estos contribuyentes, ¿no? Que en definitiva deciden accionar contra el fisco para no hacer de una cuestión mediática el ejercicio de un derecho, ¿no? No sé, ahí Jorge le paso la pelota a ver qué opina él. Sí, acá hay una cuestión que ya nosotros lo debatimos internamente en el estudio, que es la siguiente: las sentencias son públicas, pero lo que se está exponiendo en la sentencia es casi, te diría, motivo de secreto fiscal. ¿Por qué? Porque le están exponiendo públicamente el patrimonio de un contribuyente determinado que está amparado por la 11.083. Si bien las sentencias son públicas, tengamos en cuenta que también yo puedo pedir un expediente reservado. Hasta la sentencia, que la sentencia, el criterio es que las sentencias se deben publicar, tienen acceso todos. En esto, para mí hay un conflicto entre la posibilidad que el juzgado la mande a la Secretaría de la Corte de Jurisprudencia y ahí se da a conocer la sentencia, por ejemplo. Nosotros recibimos de un compañero del instituto hoy, ayer, un resumen de toda la jurisprudencia tributaria de la Corte de este año, 20 páginas eran, pero eso está expresando la composición patrimonial, en este caso, y las ganancias que tiene un contribuyente determinado. Y eso está amparado por secreto fiscal. Acá para mí hay una colisión en el término de la publicidad de las sentencias y del secreto fiscal. Para mí debe prevalecer el secreto fiscal. Yo tengo la posibilidad, reitero, de que pido el resguardo, que fue lo que le pasó a Tevez. No pidieron el resguardo y se pudo tener acceso libre desde el escrito de iniciación hasta todos los otros pasos. ¿Por qué? Porque tiene acceso libre el sistema judicial creado por la Corte, digitalización, te da la posibilidad de eso. Si vos pedís la reserva, no tenés posibilidad de eso, salvo las partes. Entonces acá hay una colisión que en algún momento vamos a tener que definirla, y si no se define legislativamente vamos a tener que hacer nosotros como abogados las impugnaciones respectivas, porque si no, los médicos no le podemos pedir que lo hagan, lo vamos a tener que hacer nosotros. O es una cosa o es la otra, en estos casos. Como creo que va a haber en otros tipos de casos, donde sea cuestiones personales o similares, derechos personalísimos, que se puedan estar exponiendo a todo el público cuando puede no tener esa facultad la sentencia, el hecho de que se publique la sentencia. Bueno, esa es mi posición en este caso, y que yo me entere que Pergolini le han iniciado juicio, bueno, lo siento mucho por Pergolini, pero no corresponde. Y menos que lo informe la AFIP. Porque si sale por la Corte, bueno, es un problema interno, como dije recién. Pero si va a vanagloriarse la AFIP, bueno, tengamos más cuidado, porque si no, vamos a No tener es el rol de la AFIP vanagloriarse de un fallo Exacto, a favor. Exacto. Porque también debería hablar de los fallos en contra. Claro, que son equiparables. Que bueno, a ver qué tenemos sobre el tema de indicadores mínimos de trabajadores para postales. Sí, vos sabés que esto es un tema interesante, que fue muy discutido,
y que fue muy... es una copia de un sistema que se aplicó en su momento en Israel y que se generó acá con la Resolución General 2927. No es materia tributaria, es materia, ya diría, ni siquiera previsional, es materia laboral. ¿Por qué? Porque te fijan indicadores mínimos de trabajadores. Hay una serie de actividades en las cuales, en la época de Abad en adelante, y especialmente del anterior ¿No fue Chegaray que comenzó con ese Echegaray, tema? sí, el que empezó la gestión fue Abad, el que la reflotó y la aplicó fue Echegaray, con gastronómicos, con empresas de seguridad, empresas de limpieza. Sí, pero le dio un giro en Chegaray, porque lo de Abad era básicamente para dato comparativo, para detectar si había algo sospechoso o no. Lo transformó en compulsivo. O sea, si yo digo que tenés que tener 10 trabajadores y vos tenés 7, son 10 trabajadores. Exactamente. Eso es el problema. Ahí hizo el giro Chegaray. Claro, y lo aplicó desde esta resolución en adelante en diversas actividades. Esto lo que hace es incluir una actividad más, que es la actividad de los postales, llamémosle, o todo lo que es relacionado con servicios postales. Y lo van adecuando en función de el recorrido del tipo de actividad dentro de los servicios postales, por ejemplo, servicio de carta simple o certificada o expreso, servicio de encomienda únicamente, servicio puerta a puerta únicamente, y en estos tres ámbitos, de acuerdo al territorio que está, o provincia que está mencionada, establece una cantidad mínima de trabajadores. Entonces, para el servicio de carta simple, certificada o expreso, en el marco geográfico de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Cava, un mínimo de 60 trabajadores. Si vos tenés 55, te dicen, señor, tenés 5 en negro. Vos tenés que tener 60. Y si yo soy más eficiente y lo hago con 40, o tengo robotización y lo hago con 35, no lo puedo hacer. Bueno, ellos dicen, acá nosotros hemos trabajado junto con, y tenés todo un párrafo grande, de entidades a las cuales colaboraron o con las cuales participaron. Representantes del Ente Nacional de Comunicaciones, de la Federación Argentina de Actividades de Transporte y Logística, de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina, del Correo Oficial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la FIP. Bueno, entre todos te dicen cuántos son los empleados que vos necesitas para tu panadería, para tu restaurante, y si no te aplican multas. Yo creo que esto, en la época de Echegaray yo lo critiqué muchísimo, porque esto no es el modo de blanquear el trabajo en negro que hay. De ninguna manera. Con esto no lo vas a terminar blanqueando. Porque el trabajo en negro va a ser siempre trabajo en negro por otras razones. Si querés que haya 60 empleados, bueno, bajá las contribuciones, bajá los aportes y vas a tener los empleados. No permitas que te hagan... para tener un PBI 14% más grande. Claro. No permitas que te hagan un juicio por 400 millones de pesos y te pongan en concurso porque trabajó 4 días y dijo, se me cayó una pestaña, o la carta me cortó el dedo. Bueno, hay miles de estos casos que antes de regular esto tendrían que solucionarlo. Como siempre digo, el derecho penal es la última ratio. Para aplicar el derecho penal tributario tendríamos que arreglar un montón de ratios anteriores para llegar al derecho penal tributario. Por ejemplo, tener un sistema tributario. Acá es lo mismo. Estamos obligando a tener una cantidad de empleados determinadas, de acuerdo a un indicador mínimo para determinadas actividades, de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es así, no la realidad. Entonces, más de una vez diría, bueno, señor, si un restaurante, usted dice que funciona con 14 personas, vaya, abra un restaurante
con 14 personas. Va a ver que con 8 puede funcionar sin ningún problema, pero usted va a tener que pagar por 14. Porque un burócrata se lo dice. Así estamos. Gracias, Jorge. Guillermo Gert. Sí. Te propongo que hablemos de las 5089 y las resoluciones del interior las dejemos para el próximo programa. Pero que sí te acuerdes de hacerla el próximo programa. Porque creo que ya llevamos más de 1 hora y media larga de programa. Sí. Y es bueno ir, la verdad que tuvimos un invitado de lujo y podemos postergar estos temas. Yo sé que te mataste trabajándolos, pero te pido que lo hagamos la semana que viene. ¿Te parece bien? Sí, se me parece bien. Vamos a la RG 5089. Bien, esta resolución general de AFIP, la 5089, lo que hace es prorrogar el plazo para que aquellos sujetos que se encontraban inscriptos en el registro de beneficios fiscales del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones beneficiadas por las exenciones que estaban previstas en el artículo 10, inciso D del decreto 380, puedan extender o puedan tener más margen para poder inscribirse, digamos, en este registro. Todo esto viene, digamos, también por un lado, lo hablamos el programa pasado, cuando analizamos una de las preguntas que hubo en el acta que se suscribió entre la AFIP, por estas reuniones entre la AFIP y las cámaras empresariales que se suscribió un acta, respecto a las modificaciones en el decreto 380 del 2001, por las modificaciones que hizo el decreto 301 del 2021, y uno de esos era el tema de la eliminación en la exención de las cuentas virtuales únicas, que hoy por hoy estarían alcanzados únicamente a los PCP. Dice expresamente hoy por hoy el texto ordenado que se encontrarían beneficiados los proveedores de servicio de pago. Que justamente una de las preguntas fue, ¿qué pasa con las demás fintech que no siendo proveedores de servicio de pago estarían alcanzadas por esta exención? Y la AFIP dijo, bueno, podrían llegar a encuadrar en la exención del artículo 10, inciso D, siempre y cuando cumplan unos determinados parámetros, con lo cual, en definitiva, esta prórroga, porque de hecho la propia resolución en sus considerandos dice que hubo una cantidad inmensa de solicitudes para inscribirse en este registro, y porque la AFIP necesita tiempo para analizar cada caso, se prorroga el plazo para inscribirse en este registro que les mencioné anteriormente, que vencía ahora el 31 de octubre hasta el 15 de enero del 2022. Pero bueno, un poquito quería comentarlo porque viene un poquito de la mano de lo que hablamos en el programa anterior respecto a las consultas que había en este sentido, y bueno, casualmente, tal vez la respuesta, si bien la AFIP dijo lo íbamos a analizar, tal vez la respuesta vino de la mano de esta prórroga, para que, digamos, en definitiva la AFIP se tome el tiempo para analizar cada caso, ¿no? Digamos, de cada fintech, si está alcanzado o no por esta exención del inciso D. ¿Cómo se le complica regular bien a la AFIP Sí. El tema de fintech? O no lo entienden o no lo pueden meter en una cajita todo. Como son todas más o menos distintas. Sí, sí. Señores, me parece que han hecho ustedes dos un programa excepcional. Les agradezco infinitamente y a la paciencia de la gente que seguramente está muy feliz y muy contenta del programa que se hizo en el día de hoy. Guillermo ya está en el grupo de WhatsApp, los temas que quedaron, te los voy a recordar para que lo hagamos. Así que guarda todas las resoluciones y los links que tenías. Doctor Jorge Haddad, muchísimas gracias. Hoy se habló todo. Felicitaciones, vino prendidísimo de las vacaciones, está estupendo. Bueno, gracias. A Maxi Lagorio, que también colaboró en la parte técnica, muchas gracias. Señoras, señores, si quieren ir a un almuerzo, análisis político, que realizaré el próximo 11 de noviembre, me mandan un mail a sinsaco@gmail.com. Esto es a 3 días de la elección. Más caliente de lo que va a pasar en Argentina, no va a tener novedades en ese momento, antes. 11 de noviembre, día jueves, 13 horas, mail a sinsaco@gmail.com. Guillermo, gracias. Doctor Haddad, gracias. Señoras, señores, nos despedimos, nos encontramos mañana miércoles con Fernando Meiter y Julieta Lagorio de Sinsaco Energía.
tenemos un programa espectacular con todo lo que se va en Glasgow, esta inversión media trucha de humo de 8.400 millones de dólares. Hay muchísima información de lo que ocurrió en la cumbre climática y su impacto en el sector de energía. El jueves, Clara Cagliarini y Pablo Vidal Silva haciendo Sin Saco Política. El domingo nos encontramos nuevamente con el doctor Jorge Haddad, en Sin Saco y Sin Corbata. Lunes, Marcelo García Sellar y Cristian Atance en Sin Saco Te Cambis. Y de vuelta nos encontramos el próximo martes, si Dios lo quiere, con el doctor Jorge Haddad, con el doctor Guillermo Guert, aquí en Sin Saco Fiscal. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata. Aquí termina Sin Saco Fiscal.